A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si juntamos una de las metodologías de enseñanza más potentes, salida de Harvard, con la tecnología que está cambiando todo, la inteligencia artificial? Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a explorar ese cruce fascinante entre el pensamiento visible y la IA. Ok, entremos de lleno. ¿Por cuánto décadas la educación ha tenido una obsesión? La respuesta correcta. ¿La tienes bien? ¡Perfecto! ¿Mal? Sigue intentando. Pero esta pregunta lo cambia todo. Nos empuja a mirar más allá, a valorar no solo qué es lo que sabemos, sino, y esta es clave, cómo es que llegamos a saberlo. Y ahí, justo ahí, está el meollo del asunto que vamos a desgranar. Pensemos en un salón de clases típico. Mucho de lo que pasa, de lo que de verdad importa en el aprendizaje, ocurre en silencio. ¿Dónde? Pues dentro de la cabeza de cada estudiante. Y claro, no podemos ver las dudas que surgen, las conexiones que se hacen de repente, esos momentos de ¡eureka! O ¡ajá! Todo ese proceso mental, que es lo más importante, se queda oculto, invisible. Y no solo para el profesor, sino muchas veces para la misma persona que está aprendiendo. Y aquí el contraste es brutal, es clarísimo. Por un lado, el modelo de siempre, el que premia la memoria, el resultado final. Y por otro, este nuevo enfoque, que lo que celebra es el viaje, el proceso, la metacognición. ¿Y qué es eso de la metacognición? Pues es algo tan sencillo y a la vez tan poderoso como la capacidad de pensar sobre cómo pensamos. El cambio es total, ¿eh? Ya no se trata de, no sé, de llenar un disco duro con datos, sino de construir de verdad un entendimiento que sea profundo. Entonces, a ver, si el problema es que el aprendizaje es silencioso, ¿cuál es la solución? Pues parece lógico, ¿no? Hay que romper ese silencio. Hay que crear una cultura donde pensar en voz alta no sea la excepción, sino la regla. Donde el salón de clase se transforme en un lugar seguro para que el proceso de razonamiento no solo esté permitido, sino que se incentive, se celebre, se valore de verdad. Y aquí es donde entra de lleno la idea central, el pensamiento visible. Esto no es una idea suelta, ¿eh? Es toda una metodología que nació nada más y nada menos que en el Proyecto Zero de Harvard. ¿Y cuál es su objetivo? Bueno, dicho así suena simple, pero en el fondo es revolucionario. Se trata de sacar los pensamientos de la cabeza de la gente y ¡pum!, ponerlos sobre la mesa, para que todo el mundo pueda verlos, analizarlos y, claro, aprender de ellos. Es, en pocas palabras, hacer visible lo invisible. Ojo, que estos no son solo ítems en una presentación, son los cimientos de toda una filosofía educativa. La idea de base es que aprender no es como sentarse a ver una película, no es algo pasivo, es un acto de construcción, ladrillo a ladrillo. Y para que esa construcción se dé, el salón de clases completo, desde cómo habla el profesor hasta la actitud de los compañeros, tiene que convertirse en un espacio seguro, un lugar para explorar, para dudar, para cuestionar y sobre todo para pensar en voz alta sin miedo. Ok, todo esto suena muy bien en teoría, ¿verdad? Pero ¿cómo se lleva a la práctica? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. La metodología nos da una especie de caja de herramientas, y dentro están las famosas rutinas de pensamiento. Pensemos en ellas como estructuras, como plantillas súper simples, y que se pueden repetir una y otra vez, diseñadas justamente para guiar el pensamiento y hacerlo visible en el día a día. A ver, vamos con la primera. Veo, pienso, me pregunto. Es genial por lo simple que es. Fíjense, arranca con lo más básico de lo básico. ¿Qué estás viendo? Sin juicios, sin interpretaciones, solo lo que ves. Ese es el veo. Después, das un pasito más. ¿Qué te hace pensar eso que ves? ¿Qué significa? Ese es el pienso. Y para cerrar, se enciende la mecha de la curiosidad. ¿Qué nuevas preguntas te surgen a partir de todo esto? Ese es el me pregunto. Y así, en 3 pasos, pasamos de ser espectadores pasivos a exploradores activos. Ahora, esta otra rutina, antes pensaba, ahora pienso, es una de las más potentes de verdad. Es una herramienta increíble para la metacognición. ¿Por qué? Porque obliga a hacer una pausa y a mirar hacia atrás, a ver cómo han cambiado las propias ideas. Y valida algo que es súper importante, que cambiar de opinión no está mal. Al contrario, no es un fracaso, es la señal más clara de que se está aprendiendo. Hace visible todo ese viaje mental. Y por último, pero no menos importante, está conectar, ampliar, desafiar. Esta es como si estuviéramos tejiendo una telaraña de conocimiento. Primero, conectar.
Ok, esta idea nueva, ¿cómo se engancha con lo que ya se sabía? Luego, ampliar. ¿Cómo hace que el mundo de ideas crezca? ¿Qué le añade a lo que ya se pensaba? Y la parte crucial, desafiar. ¿Qué es lo que todavía no cierra? ¿Qué dudas genera? ¿Qué pone en jaque las viejas creencias? Así es como se construye conocimiento de verdad, del que es sólido y está todo conectado. Y bueno, cuando parecía que esta metodología ya era increíblemente potente por sí sola, ¡boom!, llega la inteligencia artificial. Pero ojo, no llega para reemplazar nada, ¿eh? No es un sustituto. Llega para ser un aliado, un catalizador, un socio que puede tomar estas rutinas de pensamiento y llevarlas a un nivel de profundidad y de alcance que antes pues simplemente no era posible. Es que el potencial, cuando lo vemos en acción, es impresionante. A ver, imaginemos el proceso completo. La IA puede ayudar a poner orden en el caos de una lluvia de ideas, a documentar todo. Luego puede funcionar como un motor de curiosidad, lanzando preguntas que quizás ni se habían pasado por la cabeza. También puede guiar en la reflexión, e incluso puede ser ese compañero de pensamiento que pregunta, oye, explícame un poco más eso, o ¿y en qué te basas para pensar así? Y para rematar, democratiza cómo nos expresamos, ayudando a convertir esas ideas en texto, en imágenes, en audio, lo que sea. Y miren, este ejemplo lo deja clarísimo, ¿no? Lo práctico que puede llegar a ser. Con una simple instrucción, con un prompt, un chatbot cualquiera se convierte en un facilitador de estas rutinas. La tecnología de repente se pone al servicio total de la pedagogía, de una forma súper directa y al alcance de cualquiera. Lo que estamos viendo entonces es una evolución. Es como el pensamiento visible 2.0. Ya no es solo la interacción humana en el salón de clases. Ahora es una simbiosis, una colaboración entre una pedagogía que pone al ser humano en el centro y estas herramientas de tecnología inteligente que actúan como un amplificador de nuestra capacidad para pensar y para aprender. Y aquí está la clave de todo, el punto crucial. La tecnología no es el objetivo final, es solo la herramienta. ¿El fin? El fin sigue siendo exactamente el mismo que planteó Harvard hace ya varias décadas: lograr que entendamos las cosas de una manera más profunda. La inteligencia artificial simplemente nos está dando herramientas nuevas y mucho más potentes para que esa experiencia de pensar sea más rica. Y cerramos con esta reflexión final. Quizás el verdadero poder de la inteligencia artificial en la educación no está en las respuestas que nos puede dar, sino en la calidad de las preguntas que nos provoca, en la curiosidad que nos despierta, y al final del día, en la profundidad del pensamiento que, ahora más que nunca, nos puede ayudar a hacer visible para todo el mundo.